Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 17, del verso 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atado al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostazas, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de otras cosas. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, en su verso 2. Sean bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó, dando la cordial bienvenida a todos los nuevos suscriptores de este canal de evangelización. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Gracias por apoyar este proyecto de Dios para que esta semilla de la palabra pueda llegar a muchas más familias. Es el querer de Dios. Saludamos y felicitamos a Perfe Carrizales hasta Huetamo, Michoacán, a los hermanos mexicanos. Que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe y que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. Un saludito a toda la familia y que el Señor lo siga iluminando a través de su Santo Espíritu y que juntos vayamos al encuentro del Señor a través de su palabra. No podemos descuidar las Escrituras. Es importante que desde la niñez, dice, nosotros podemos estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces, saluditos y bendiciones para toda la familia. Gracias por sus comentarios. Esos comentarios pues nos ayudan cada día a seguir adelante. Que Dios lo bendiga y pues vamos al Evangelio. Seguimos dando a conocer a ustedes el Evangelio, la buena nueva del reino de Dios. Seguimos anunciando a través de este medio para animarlos a ustedes a integrarnos en la comunidad al estudio de la palabra de Dios. A ustedes coordinadores, a ustedes catequistas, a ustedes servidores de la palabra de Dios. Ustedes que son servidores de Dios en la iglesia, fíjese bien, vamos a incorporarnos al estudio de la palabra de Dios y transmitir esa buena noticia a toda la humanidad, porque no podemos descuidar la palabra de Dios por otras cosas. Debemos hoy estar atentos a ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Así pues, que ha llegado el momento, ha llegado esa palabra hasta nuestro hogar y debemos de aprovecharla. Debemos de aprender, debemos de dar nuestro tiempo, debemos de fortalecernos. Fíjese muy bien lo que hoy el Señor nos enseña en San Lucas capítulo 17, del verso 1 al 6. El Señor le habla a los suyos, el Señor le enseña a sus discípulos. Y hoy el Señor lo sigue enseñando a todos nosotros, a todos aquellos que quieran acercarse, que quieran conocer, que quieran aprender las Escrituras. Hoy el Señor hace esa cordial invitación. Y hoy el Evangelio dice, fíjense, que dentro de la iglesia ninguno está excepto de cometer escándalo.
o de ver caídas. Todos somos humanos y cometemos errores, dice el Evangelio. Veamos cómo Jesús le dice a los suyos. Les dice, si ustedes tuvieran fe, dice el Señor, ¿verdad? Veamos cómo lo dice. Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos y caídas. Es imposible. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, siempre hay personas que están haciendo caer a los demás. Eso existe en todo el mundo. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia existen personas que hacen tropezar y hacen caer a los demás, a los pequeñitos, a los débiles en la fe. Fíjese bien. Por eso dice, es imposible que no haya escándalo y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Hay un castigo. Hay un castigo para todo aquel que hace caer a los demás. Si ustedes ven cuando Jesús elige a los suyos, a los 12, los prepara, los envía a predicar a la misión, Jesús elige a 12 y dentro de esos 12 hay uno que hace caer a los demás. Hay uno, fíjese bien, que estuvo en la mejor escuela, con el mejor maestro, y aún así hizo caer a uno de ellos. Y ustedes saben quién es. Judas, aquel que entregó al Señor, siendo discípulo, estando formado y preparado, fíjese bien, por un mejor maestro, en la mejor escuela, fíjense bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que puede haber una escuela mejor que la que el Señor Jesús les dio a ellos? ¿Será que puede haber otra escuela mejor, otros maestros mejores que la que el Señor hizo con sus discípulos? Y por eso el Señor dice que aquel que hace tropezar, caer a uno de ellos, enfrentará un juicio. Hay un juicio, dice, oiga, mejor sería, dice, que lo arrojaran al mar, con una piedra de molino atado al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Eso dice el Evangelio. Oiga, es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atado al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. ¿Saben ustedes hasta dónde va a llegar esa persona con una piedra de molino atado al cuello? Se va hasta lo profundo. Eso quiere decir que enfrentará un castigo, un juicio, todo aquel que hace caer a uno de los más pequeños. Cuídense ustedes mismos, dice el Señor. Cuídense, porque en este mundo, en la vida que hoy nosotros estamos, hay muchas personas que hacen tropezar, hacen caer a los demás. Y si no, vamos a Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 13, en su verso 6, nos enseña de un hombre, de una persona, fíjese bien, que quería hacer caer a un gobernador. Oiga cómo lo dice. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Todos aquellos, escuche bien, todos aquellos que hacen tropezar, que hacen caer a los débiles, a los frágiles en la fe, todos ellos son falsos profetas. Todos aquellos que van fundando iglesias, todos aquellos que van enseñando otra doctrina, ellos son falsos profetas, porque en la Biblia usted no va a encontrar una cita donde dice que Jesús fundó muchas iglesias, o que Jesús diga
cada uno puede fundar su iglesia. En la Biblia no existe eso. Y por eso todo aquel que lleva otra enseñanza, que está fundando otras iglesias, eso es un falso profeta. Está haciendo tropezar a los débiles, a los frágiles en la fe, aquellos que no conocen la doctrina, aquellos que no estudian la Biblia. Ellos son los que caen. ¿Y saben qué dicen esos falsos profetas? Nosotros creemos en Jesús, nosotros servimos a Jesús y nosotros obedecemos a Jesús, dicen, fíjense bien. Pero si ellos obedecieran a Jesús, ¿por qué no obedecen lo que dicen en San Juan 20, 21 al 23? A quienes ustedes perdonen de sus pecados, quedarán perdonados. Si ellos obedecen a Jesús, ¿por qué no obedecen lo que dice San Juan 20, 21 al 23? ¿Por qué ellos no creen en lo que dice San Juan 6, 51 en adelante? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Por qué ellos no obedecen? Fíjese bien, en los que Jesús ha dejado en sus servidores, a sus embajadores. Porque Jesús les dejó la autoridad, el poder a ellos para perdonar pecados. Si ellos obedecieran al Señor, ¿por qué ellos no hacen lo que dice el Señor en su palabra? Y cuidado, cuidado, porque muchos catequistas, predicadores, hombres o mujeres, andan diciendo que todo es lo mismo. Hasta sacerdotes, pero no se lo digan a nadie. Hasta sacerdotes, fíjense bien, han creído en esos falsos profetas y se han convertido en ellos. Por eso dice el Señor, cuídense ustedes mismos. Cuídense. Oiga qué dice, atravesando toda la isla hasta Pafos encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Era un hombre que le gustaba escuchar la palabra de Dios, como todos nosotros. En nosotros, en este mundo, hay muchos que están ansiosos, deseosos de escuchar la palabra del Señor. Y por eso todo aquel que llega con ellos, lo reciben, lo pasan adelante y lo escuchan. Y después, ¿qué pasa? Le lavan el cerebro, terminan con su fe y lo convierten en un falso profeta. Este gobernador Sergio Pablo, el cual era un hombre muy abierto, hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Deseaba escuchar la palabra de Dios como todos los que hoy estamos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hay muchas personas que quieren escuchar la palabra de Dios, pero ¿qué pasa? Nosotros no nos queremos formar catequistas, servidores de la palabra, hombres y mujeres. Es necesario, dice el Papa, volver a la fuente. Es importante volver a la fuente para poder aprender, formarnos, estudiar, para poder enseñar a todos aquellos que están ansiosos de la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dice Hechos capítulo 6, verso 2, no podemos descuidar. Nosotros no podemos, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de otras cosas. No podemos. Pero ¿qué pasa? Qué tristeza. Muchos católicos dicen, todo es lo mismo, todo es igual, ¿no? Pregúntale usted a un protestante cuántos años tiene de no confesarse. Pregúntele. Y el Señor dice, a quienes ustedes perdonen de sus pecados quedarán perdonados, y a quienes no se los perdone se quedarán sin perdonar. Pero qué bien dicen cuando llegan con ustedes, dicen, nosotros somos servidores de Dios, nosotros obedecemos a Jesús. Mentira.
Eso es una mentira, porque en la iglesia se enseña, pero muchas veces no queremos formarnos. Ahí está la formación, está la catequesis, pero no queremos participar. Hay encuentro de zona, hay formación dentro de la parroquia. En todas las parroquias hay formación, pero no queremos. Y mire lo que pasó con este gobernador. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas, oiga, el Elimas, este era su nombre que significa el mago. Intentaba apartar al gobernador de la fe. Intentaba apartarlo de la fe. Era un falso profeta que le estaba tratando de apartarlo de la fe que le habían enseñado sus padres. ¿Por qué lo estaba haciendo? Porque este gobernador quería escuchar la palabra, estaba abierto a escuchar la palabra, tenía ese deseo, estaba ansioso, como todos hoy que estamos en este mundo. Y por eso, fíjese bien, si nosotros no nos cuidamos y no aprendemos, ¿cuántos católicos no se han apartado de la fe? ¿A cuántos católicos no se lo han llevado? ¿Y qué dice? Ahora soy cristiano evangélico. Y no es cristiano evangélico, es apóstata. Apostatar, fíjese bien. Pero como no sabemos, catequistas, servidores, no sabemos, por eso muchas veces decimos todo es lo mismo. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, oiga lo que hizo Pablo. Pablo lleno del Espíritu Santo. Cuidado, porque hay unos que dicen, nosotros traemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me habló a mí. Vaya usted a saber qué Espíritu Santo le habló. Oiga, ¿qué dice Saulo? Saulo, que no es que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo, tú, hijo del diablo. Así le llamó Pablo al Elimas, conocido como el mago, el falso profeta. Oye, tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. Y no haces más que engañar, dice así. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Se alegró el gobernador. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Por eso es de que la palabra del Señor hoy nos viene a enseñar, pobre de aquel que hace caer a los pequeños, pobre de aquel que hace apartar de la fe católica a aquellos débiles. Pobre, sería mejor que le ataran una piedra de molino al cuello y que lo arrojaran al mar. Y oiga cómo lo enseña el Señor en la primera lectura. La primera lectura que está en Tito. Tito en su capítulo 1, en su verso 4 en adelante. Dice así. Te saludo, Tito, verdadero hijo mío en la fe. Te saludo, dice, te saludo, Tito, verdadero hijo mío en la fe. Pablo es un padre espiritual, padre de la fe, fíjese. Y por eso ustedes han escuchado que muchos dicen, a nadie le pueden llamar padre en la tierra, a nadie le puede llamar padre,
porque Padre es solamente Dios, sí, eso es verdad. Nuestro Dios es el único Padre, pero Pablo es Padre espiritual, Padre en la fe. Por eso dice, te saludo, Tito, verdadero hijo mío, en la fe. ¿Eso no se entiende? En la fe que compartimos, recibe gracia y paz de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Pablo le dice a Tito que lo ha dejado para que él solucionara los problemas existentes y pusiera presbíteros. ¿Y cómo tienen que ser esos presbíteros? ¿Con miedo? Presbíteros sin formaciones. Oiga, que dice que se atenga a la doctrina segura, que se atenga a la sana doctrina, la de Jesucristo. No dice a que cambien la doctrina, no lo dice, ¿verdad? Dice que se atenga a la sana doctrina, a la que Cristo dejó enseñado. Entonces, ¿por qué hoy hay muchos que están cambiando la doctrina? ¿Por qué hay muchos que están enseñando otra doctrina? Oiga, que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo que sepa rebatir a los que la atacan. Para eso es necesaria la formación. Para eso es necesario la predicación. Para eso es necesario buscar al Señor, prepararnos, formarnos, porque vienen otros dividiéndonos, apartándonos de la fe. Aunque van a enfrentar un castigo, aunque van a enfrentar un juicio, pero aún así vienen dividiendo, vienen apartando a aquellos católicos frágiles, débiles en la fe, que no quieren estudiar la palabra, que no quieren estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso dice, y sea capaz de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada, miren, al diezmo, al dinero, a la lana de las ovejas. Enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. La familia es de 12, antes los 12 eran católicos. Ahora la familia, 2 son testigos de Jehová, 6 son mormones, 1 o 2 son católicos. Desconciertan interesadamente cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Van dividiendo, van destruyendo. ¿Cómo? Cuando dicen, ¿por qué ustedes bautizan a los niños? Si la Biblia dice que hay que bautizar cuando ya sean grandes y tengan uso de razón. Y el católico dice, ¿es verdad? Entonces yo ya no bautizo a mis hijos. Así es como van dividiendo, así es como van apartando. ¿Por qué ustedes se confiesan con un hombre más pecador que ustedes? Y dicen, ¿eso es verdad? Dígame si eso no es dividir, dígame si eso no es apartar de la fe. Por eso dice en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, fíjense bien, dice, cuídense de sí mismo. Esto es para los obispos, para los supervisores, ¿sí? Que sean responsables. Que sean responsables, dice el Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Cuídense de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida, dice el Señor sabe que se va,
Por eso les deja ese encargo, les deja esa responsabilidad, que se cuiden ellos mismos y que cuiden al rebaño al cual el Señor los está dejando como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, dice que Él adquirió con su propia sangre. Cuidar, no solo alimentarla, sino cuidarla. No solo llevarlo a buen pasto, sino cuidarla. Porque oiga que dice, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Pero ustedes dirán, son animales. No, esos lobos voraces son personas, los que han salido, a los que han sacado de entre nosotros mismos. Oiga, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. ¿Cómo le decían al mago? El Elimas, aquel que trataba de apartar al gobernador. Aquel hombre, aquel gobernador que estaba abierto a la palabra, ansioso de escuchar la palabra. Y ese Elimas quería apartarlo. ¿Cuántos Elimas no existen hoy? ¿Cuántos Elimas no hay en su comunidad, en su familia, en su trabajo, que quieren apartarlo de la fe? Eso es lo que dice el Señor. Hoy de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. Y eso ustedes no lo sabían. Y si lo sabían, ¿por qué ustedes no lo comparten con su familia? ¿Por qué ustedes no se sientan a estudiar, a platicar sobre las Sagradas Escrituras? De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Y oiga cómo lo dice Pablo en Hechos 20:17. Dice San Pablo que él enseñó, él pasó de casa en casa, él predicó y enseñó. Por eso dice San Pablo que él ya no se siente culpable. Oiga, debido a eso, Hechos 20:17, debido a eso, desde Mileto Pablo envió un mensajero a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia, a los presbíteros. ¿Quiénes son los que tienen presbíteros si no es la iglesia católica? Los sacerdotes, los obispos. ¿Quiénes son los que tienen obispos si no es la iglesia católica? Cuando ya estuvieron a su lado, les dijo, ustedes han sido testigos de mi forma de actuar durante todo el tiempo que he pasado entre ustedes, desde el primer día que llegué a Asia. He servido al Señor con toda humildad entre lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Saben que nunca me eché atrás. Cuando algo podía ser útil para ustedes, les prediqué. Oigan, lo que nosotros tenemos que hacer. Les prediqué y enseñé en público y en las casas, exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos a la conversión de Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Por eso, ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu Santo, sin saber lo que ahí me sucederá, solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me ha advertido que me esperan prisiones y pruebas, pero ya no me preocupo por mi vida con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les quiero declarar, oiga qué es lo que dice Pablo. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Eso es lo que San Pablo hoy nos enseña
a través de la palabra. Pablo nos anima, Pablo nos exhorta, Pablo nos dice que él ya no es culpable si ustedes se pierden. Y por eso, el mismo Señor, el mismo Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 16, verso 17, Pablo hace una advertencia y dice así: Pablo hace una advertencia a todos aquellos cristianos que van en busca de la salvación. Y les dice así: hermano, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Aléjense. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Diciendo: eso es lo mismo, catequista ignorante, eso es lo mismo. Todo es lo mismo. Allá se canta, aquí se canta, allá se ora, aquí se ora, allá la Biblia, aquí la Biblia. Todo es lo mismo, allá el mismo Dios, aquí el mismo Dios. No. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Y oiga, ¿qué dice? Segunda carta de Juan. En la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, en su verso 9 dice, del verso 8 dice: tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina, fíjese bien, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes, oiga, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Si alguien llega a su casa a tocarle la puerta, pregúntele usted qué doctrina trae. Si no trae la doctrina de Jesucristo que enseña la Iglesia Católica, no lo reciban en sus casas, porque si usted lo recibe, se hace cómplices de ellos. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Eso dice el Señor. Eso dice la enseñanza de la palabra del Señor. Y por eso, en la segunda carta de Timoteo, en su capítulo 2, en su verso 24, vamos a ver qué nos dice el Señor. Un servidor del Señor no debe ser peleador, dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 24, nos dice así: un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones, reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios le conceda que se convierten y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Dice que el servidor del Señor no debe ser peleador, ¿sí?, sino comprensivo con todos. Reprenderá a los rebeldes a través de la palabra, con citas bíblicas, como hoy lo hemos hecho en este hermoso día, pidiendo siempre al Señor que nos ilumine, pidiéndole siempre a ustedes que nos encomienden en sus oraciones y también pidiéndole
a que se suscriban. Si usted no se ha suscrito, que se suscriba para que juntos llevemos la palabra del Señor. Suscríbase, active la campanita y déjenos un me gusta para que cuando subamos un video le llegue la notificación. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. Que pasen un feliz día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.